Si hay temas que suscitan pasiones, dentro de ellos está el aborto. El día de hoy vamos a hablar del aborto a partir de dos posturas diferentes, una a favor de Judith Thompson y otra en contra de John Finnis. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Solta el pañuelo verde, no me hable de esperanza si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre. Secando tu propia fuente, esto no es revolución, esto es la muerte. Judith Thompson es una representante de la filosofía analítica en los Estados Unidos, mientras que John Finnis es un filósofo del derecho que pertenece al tomismo, pero que también fue influenciado dentro de la filosofía analítica. La discusión comenzó a través de artículos. Judith Thompson publicó el primer artículo en 1971, donde ella lo que pretende es descalificar los argumentos que tienen los opositores del aborto, dándoles, digámoslo así, una cucharada de su propia medicina. Mientras que John Finnis responde 2 años después, en 1973, con otro artículo. Pero en este artículo lo que trata de demostrar John Finnis es que Judith Thompson está equivocada y hace una interpretación errada de los opositores del aborto. Judith Thompson presenta un ejemplo que es muy conocido entre los defensores del aborto. Es el ejemplo del violinista. El caso básicamente consiste en que usted un día se despierta en la cama de un hospital frente a frente con un violinista. Este violinista está inconsciente porque tiene una enfermedad renal crónica. Lo que sucedió fue que la sociedad de músicos averiguó y usted era la única persona que tiene el mismo grupo sanguíneo del violinista. Entonces lo secuestraron y lo conectaron al violinista para que él lentamente fuera limpiando su sistema circulatorio y sus riñones. La discusión parte de una premisa que Judith Thompson propone, y es que se considere que el feto o el embrión es persona desde el momento mismo de la concepción. Ella no comparte esta premisa, pero la propone por un ejercicio argumentativo, porque muchas veces los que se oponen al aborto dicen que como el feto o el embrión es una persona, en consecuencia su vida es inviolable. Judith Thompson dice, hay 2 vidas, la vida del feto, la vida de la madre, pero también existe el derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Eso no inclinaría la balanza un poco a favor de la madre?, se pregunta Judith Thompson. John Finnis dice no, la discusión no se da tanto en términos de derechos. Además, la concepción de derecho que tiene Judith Thompson tiene que ver más que todo con el derecho como si fuera un título, como si fuera una propiedad, el derecho sobre la propia vida, el derecho sobre el propio cuerpo, cuando en realidad la concepción tradicional, generalmente aceptada por los que se oponen al aborto, no es ese. Los derechos tienen deberes correlativos. El valor de la vida es un valor fundamental que es inviolable. Digamos que los argumentos que se oponen al aborto no nacen tanto de que el derecho a la vida sea un derecho, sino que hay un deber correlativo que tienen todas las personas, no solo las madres, de respetar la vida de los demás. John Finnis dice que la argumentación de Judith Thompson es un falso dilema, un falso camino, porque su argumentación en última va a depender del buen samaritano o el samaritano mínimo. Según Judith Thompson, los más férreos opositores al aborto están en contra incluso de abortar en los casos de peligro para la vida de la madre, con el argumento de que nunca se puede decidir contra la vida de una persona, incluyendo la del feto. Mientras que si las cosas siguen su curso natural, pues va a morir la madre, pero no va a morir porque alguien le ocasionó la muerte, sino porque simplemente las cosas iban a pasar así. John Finnis responde, no es cierto. La teoría, digamos, los opositores del aborto plantean una teoría que se llama la teoría del doble efecto, en virtud de la cual, por ejemplo, si la madre que está embarazada necesita tomarse un medicamento para la fiebre o necesita realizarse un procedimiento, por ejemplo, de extirpación del útero porque tiene un cáncer, lo puede hacer. ¿Qué se necesita? Que nunca se busque como fin ni como medio la destrucción del feto, sino simplemente la recuperación de la madre. Y que este fin sea tan importante, por ejemplo, la vida es muy importante, que justifique que se elimine el feto, incluso en los casos donde es previsible que el feto va a morir. Los opositores al aborto van a aceptar esta premisa. Un tercero que diga que no puede escoger entre la vida de la madre y la vida del feto, por ser imparcial, está siendo mentiroso. Y Judith Thompson propone el siguiente ejemplo. Están Jones y Smith en una helada. Ambos necesitan sobrevivir con el calor. Entonces lo que hace Jones es tomar el abrigo de Smith para protegerse del frío.
Ser imparcial no significa que Jones conserve el abrigo de Smith, sino que Jones devuelva el abrigo a Smith, que es a quien pertenece. Lo mismo pasaría con el cuerpo de la madre. El cuerpo de la madre sería como el abrigo y lo lógico es que la madre conserve su cuerpo, no que lo tenga que sacrificar. John Finney responde: el caso de Jones y Smith, tanto como el caso del violinista, no se asemejan al caso de un aborto. ¿Por qué? Porque directamente no se ocasiona la muerte de una persona. En el caso del aborto no hay culpa por parte del feto, es decir, no hay como una intención del feto. El feto no decide nacer ni no nacer. Y tercero, las dos personas, tanto la madre como el feto, tienen un cuerpo. Los dos tienen un cuerpo y los dos tendrían derecho a decidir sobre ese cuerpo, si es que existe ese tal derecho. Además, el principio de la existencia de ambos se da en el cuerpo de la madre. Tanto la madre comenzó a existir en ese cuerpo como el feto comenzó a existir en ese cuerpo. Entonces, a través de la concepción de derechos que tiene Judith Thomson, el derecho como si fuera un título, una propiedad, pues el título de ambos va a ser la existencia y la existencia de ambos está ahí en ese cuerpo. Llegando al grueso de la argumentación de Judith, ella dice que nadie está obligado a hacer sacrificios, ni en su vida ni en su salud, por los demás, incluyendo la madre. La madre no tiene por qué sacrificar su vida. ¿Sería una buena samaritana? Sí, pero nadie está obligado a ser un buen samaritano. John Finney va a decir que no, que las personas sí están obligadas en justicia a ciertos deberes, a abrirse, digamos, al bienestar del resto de personas. Un valor fundamental de las personas es el derecho a la vida o el valor de la vida. Y como correlato del derecho a la vida tenemos el deber de la vida, el deber de garantizar la vida de los demás, de respetarla. Y por ejemplo, en el caso de la mujer que está embarazada, tiene el deber de respetar la vida de su feto, de su hijo. Tan es así que hay deberes de justicia, que existe el servicio militar obligatorio. El militar obligatorio está prestando su servicio no por su propio beneficio, sino sirviendo a la comunidad, incluso a una comunidad indeterminada, prestando un servicio indeterminado. No se sabe a ciencia cierta qué bien está generando, pero está prestando un servicio, está comportándose como un buen samaritano. Frente al último aspecto, tanto John Finney como Judith Thomson pueden concordar. Dice Judith Thomson que en los casos donde el aborto fracase, es decir, donde no se produzca la muerte del feto, sino que éste nazca vivo, la madre no tiene el derecho de eliminarlo, no tiene el derecho de darse media vuelta y matarlo, porque ya salió de su esfera, ya salió de su cuerpo, ya ese ser vive por sí mismo. En este aspecto se puede dar la mano con John Finney. En todo caso, yo les recomiendo que si quieren leer el artículo, consigan este libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Son una serie de artículos de filosofía del derecho, incluyendo el de Judith Thomson y el de John Finney, donde abordan el tema del aborto. De pronto es un poquito confuso, más que todo John Finney, porque él afinca sus argumentos en una teoría más compleja que se llama la teoría de los bienes humanos básicos. Si están interesados, suscríbanse al canal y vean los restos de videos que vienen.